Buenas, buenas, Andrea. ¿Cómo vamos? Hello, Andrea. 1, 2, 3 aquí, Andrea. Andrea, ¿no me oyes? Andrea, ¿cómo estamos? No, no te escucho, Andrea. ¿Qué habrá pasado, Andrea? Andrea. Profe, ¿ahora sí me escuchas? Ahora sí. Hola, Andrea, Sí, ¿cómo estás? ¿cómo estás, profe? ¿Cómo anda la causa? ¿Cómo estás trabajando? ¿En dónde estás trabajando? Estoy trabajando en un contact center de una aerolínea y me ha quedado un poquito complicado. Ah, bueno, ¿de Avianca o de cuál? De Copa, De Copa de Airlines. Copa Airlines. Sí, señor. Buena, muy bien. Pero chévere, ¿o no? Sí, sí, es chévere, me gusta. Y me gusta bastante. Además, pues, ¿sabes? Por ejemplo, con el tema de los países y eso me ha tocado aprender muchísima información. Muy Entonces es interesante. chévere, muy bien. Bueno, ¿qué habrá Sí, pasado con tus otros compañeritos que nada? pues, profe, es que mira, sinceramente, eh, pues el primer día hablé con Oscar y él me dijo que probablemente no seguía. Y Kevin, pues Kevin nunca dijo nada. Pero entonces, por ejemplo, en la otra clase, ellos no han estado. Hemos estado Edwin y yo. En las otras Entonces, no clases. sé. Y Edwin, y Sí, Edwin, profe. y Edwin hoy, ¿qué ha pasado? Pero ayer sí se comunicó Kevin. Ayer Kevin estuvo en esta Sí. clase. Sí, Ve- sí. Vamos a darles unos minutos más, a ver para que se organicen o si no arrancamos. Bueno, voy a, a- Vale, profe. voy a llamar a Edwin a ver qué pasó. Vale, profe.
Ahí te estoy llamando a ti por lo visto. Ah, Sí, profe, me estaba entrando la llamada. mm. Aquí voy a buscar por otro lado. Edwin Leonardo López. Edwin, ¿cómo vas? Hombre, bien, aquí leyendo unas cositas, estaba pendiente ya para entrar. Bueno, entre rápido, hombre, porque ya arrancamos. Bueno, Sí, señor. bueno. Está que se me cambia el celular, bueno. Bueno, chao. No trae el cargador, bueno, ya entro. Bueno, chao. Gracias. Bueno, Edwin está ahí. Vamos a llamar a Kevin a ver qué pasó. Profe, Kevin ya llegó. Hola, profe. Hola, Kevin. Yo estaba llamando, le dije, pero ¿qué pasó? No, estaba comiendo, profe, qué pena ya. Bueno, y falta entonces, ¿quién? Oscar nomás, ¿no? A ver si lo logramos. Oscar Andrés. Vamos a ver qué pasa con Oscar. Sistema correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento. Este es el servicio de contestador para 31363650004. Por favor, deja tu mensaje después de escuchar el tono. Si necesitas volver a grabar, presiona la tecla numeral. Bueno, Oscar, estamos aquí todos esperándolo para que entre a la clase. Por favor, manifiéstese allí en el chat también del grupo o sencillamente entra, ahí lo estamos esperando. Gracias, chao. Bueno, listo, muchachos, entonces arrancamos. Ya está Kevin, Andrea y Edwin. Entonces, hoy nos corresponde ver la clasificación de los bienes y la de los mercados. Esto va a ser rápido, pero es muy importante porque es que este tiene una concepción precisamente económica. Entonces hay bienes económicos y no económicos. Digamos que uno puede clasificar rápidamente los bienes de la naturaleza como no económicos, pero fíjense que son aquellos bienes que por su razón de ser como tal no es que sean escasos, sino todo lo contrario. Claro que, por ejemplo, el aire se está volviendo escaso en la medida en la que hay polución y en la medida en la que pues hay contaminación, ¿no? Y tenemos todos los problemáticas del efecto invernadero, etcétera, etcétera. Y ello contribuye obviamente a que no tengamos aire. El agua, por ejemplo, pues como tal, va a ser en el futuro el nuevo petróleo, porque pues va a ser escasa, aún más escasa. Entonces, estos bienes de la naturaleza que ya son vitales para el ser humano, pues sí, sí, obviamente van a volverse bienes económicos como tal. En este momento estarían clasificados como bienes no económicos, por ejemplo, el mar, el aire, digamos, las zonas de los pantanos, la arena, ¿cierto? Pero si lo vemos en términos, digamos, económicos como tal, pues ya podríamos encontrar que hay muchas clasificaciones de arenas, hay muchas clasificaciones en el mar como tal, y, y, y del mar sacamos muchos productos, ¿no? Entonces, por eso, por eso los países, ¿cierto? Tienen sus zonas costeras y sus zonas
marítimas restringidas precisamente para que no saquen riquezas naturales de allí, de estos mares, ¿no? Entonces, están adquiriendo realmente para el ser humano y para la humanidad un gran valor. Cada una de estas áreas, partes de las famosas antes llamadas bienes no económicos o bienes de la naturaleza. Pero bueno, miremos acá esta clasificación específica, clara y detallada. Bienes y servicios. Todo lo que compramos o intercambiamos son bienes y servicios producidos en las distintas actividades económicas. Estos se producen con el fin de suplir una necesidad o deseo y se comercializan en los mercados en donde sus precios son definidos por la oferta y la demanda. Clasificación de los bienes y servicios económicos. Los bienes y servicios son clasificados de acuerdo a su uso en la economía. Entonces se clasifican de acuerdo al uso. Hay unas clasificaciones de acuerdo a su función, al uso. Digamos, hay varias clasificaciones en ese sentido, pero en este momento vamos a mirarlas de acuerdo a su uso. Pueden ser bienes de consumo. Los bienes de consumo son productos finales que satisfacen directamente las necesidades de las personas. Algunos ejemplos son café, motocicletas y zapatos. Bienes intermedios. Los bienes intermedios son materias primas transformados mediante procesos industriales en productos comerciales. Unos ejemplos son metales y maíz. Bienes de capital. Los bienes de capital son medios de producción de otros bienes o servicios. Algunos ejemplos son maquinarias, herramientas y computadoras. Los bienes también se clasifican de acuerdo al comportamiento de su demanda ante cambios en los precios y la renta de las personas. Bienes normales. La demanda de los bienes normales disminuye cuando se incrementa su precio y aumenta cuando es mayor la renta de las personas. Algunos ejemplos son alimentos, prendas de vestir y juguetes. Bienes inferiores. Contrario a los bienes normales. La demanda de los bienes inferiores disminuye cuando aumenta la renta de los individuos. Algunos ejemplos son el transporte público y alimentos baratos. Los bienes también se clasifican de acuerdo a la relación que tienen entre sí en los mercados. Por ejemplo, pueden ser bienes sustitutos. Los bienes sustitutos compiten entre sí, es decir, cumplen la misma función, por lo que al comprar uno se deja de consumir otro. Esto causa que... Bueno, pero si están copiando o no, porque entonces, y díganme por favor, porque si va muy rápido, pues tenemos que devolvernos a ver. Andrea, ¿sí está copiando? No la veo copiando. No tengo la cámara encendida. No, mentiras, profe. No, la verdad no estaba copiando, pero sí le estoy prestando atención. Bueno, pero ¿y Kevin? ¿Cómo va con esa copiada? ¿Sí está copiando? Sí, profe. El señor sí. Pero ¿sí va bien la clasificación o no? Entonces, ¿cómo tiene la primera clasificación? A ver, Kevin. De bienes de consumo y bienes de capital. O sea, poniendo como los subtítulos prácticamente. Por eso, pero entonces, eso es una clasificación según su uso. Entonces, son bienes de consumo. O sea, ahí en esa clasificación vienen tres, que son los bienes de consumo, los bienes intermedios y los bienes de capital. Esas son las tres clasificaciones según el uso. Ok, bueno. Y estas otras, ¿cuáles son? A ver. Ahí.
A ver. Entonces aquí termina bienes de capital. Los bienes también se clasifican de acuerdo al comportamiento de su demanda ante cambios de los precios y la renta de las personas. Entonces, de acuerdo al cambio de la demanda y a la renta. Entonces, el comportamiento ante cambio de la demanda y la renta, o el aumento o disminución de los ingresos. Entonces, también hay esa clasificación. Entonces, acorde con esa clasificación, se clasifican en bienes normales. En bienes normales, ¿sí? Entonces, ahí están, bienes normales. La demanda de los bienes normales disminuye cuando se incrementa su precio. Disminuye cuando se incrementa su precio. O sea, son bienes normales como cualquier otro en la plaza, de mercado, ¿cierto? Si aumenta el precio, entonces disminuye su demanda. Ah, no, eso está muy caro. Puedo tener productos que lo reemplacen o si no, me cambio a otros productos más baratos. Y aumenta cuando es mayor la renta de las personas. Y cuando aumenta la renta de las personas, entonces una cosa es con el precio y otra cosa es con la renta. Entonces tengo más ingresos. Si tengo más ingresos, tengo la posibilidad de comprar aún más. Algunos ejemplos son alimentos, prendas de vestir y juguetes, bienes inferiores. Entonces los primeros son bienes normales, vienen los bienes inferiores en esa clasificación. Contrario a los bienes normales. La demanda de los bienes inferiores disminuye cuando aumenta la renta de los individuos. Entonces, cuando aumenta la renta, los individuos disminuyen estos productos, ¿no? Entonces, es porque nos cambiamos a productos más costosos. Entonces, vamos a suponer, vamos a mirar qué ejemplos pusieron. Algunos ejemplos son el transporte público. Pues transporte público disminuye porque entonces ya tenemos la capacidad de comprar un vehículo de transporte y entonces ya dejamos de utilizar Una moto. una moto, exacto, una moto, un carro. Entonces dejamos de utilizar el transporte público. Una bicicleta, sí. Bueno, inclusive una bicicleta, que ahora hay Ahorita bicicletas de eso. 30 millones de pesos, ¿no? Sí. Bueno. Y alimentos baratos. Nos pasamos a comer alimentos más sofisticados, a comer en restaurante. Los bienes también se clasifican de acuerdo a la relación que tienen entre sí en los mercados. Entonces, esa es otra clasificación, de acuerdo a la relación que tienen entre sí en los mercados. Es la tercera clasificación. Por ejemplo, pueden ser bienes sustitutos. Entonces, bienes sustitutos o bienes complementarios. Los bienes sustitutos compiten entre sí, es decir, cumplen la misma función, por lo que al comprar uno se deja de consumir otro. Esto causa que al subir el precio de un bien, la demanda del bien sustituto se incremente. Algunos ejemplos de bienes sustitutos son carne roja y pollo, y taxi y metro. Caso contrario, los bienes también pueden ser complementarios entre sí. Bienes complementarios. Los bienes complementarios son usados en conjunto con otros bienes, complementándose entre sí. Esto causa que al subir el precio de un bien, la demanda del bien complementario se vea afectada y disminuya. Algunos ejemplos de bienes complementarios son vehículos y gasolina, consolas y videojuegos. Por último, los bienes y servicios se clasifican de acuerdo a su naturaleza pública o privada. O sea, de acuerdo a, esa es la última clasificación que tienen aquí. Hacen naturaleza pública o privada. Bienes públicos puros. El consumo de bienes públicos puros no es rival. Es decir, el consumo de una persona del bien no perjudica el consumo que le dan otros. También son no excluyentes, por lo que su consumo no se puede impedir.
Ejemplos de bienes y servicios públicos puros son la televisión abierta, Ah, sí, aquí, ¿cómo es que se llama esa televisión abierta? Abierta, la TDT, La ¿no? TDT. Ok, es esa. los ejércitos y los fuegos artificiales. Bienes públicos comunes. Los bienes públicos puros y los bienes públicos comunes. Los bienes públicos comunes son un tipo de bien público cuyo consumo es no excluyente. Pero a diferencia de los bienes públicos puros, su consumo es rival por lo que su uso excesivo afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes y servicios públicos comunes son las piscinas públicas, el agua, Hijo del diablo, eso definitivamente esa foto fue hace muchos años porque en el último año no se puede hacer eso. No hay distanciamiento social allí. y los parques públicos. Bienes club. El consumo de los bienes club es excluible. Es decir, es posible evitar que otros lo consuman. Pero su consumo es no rival, por lo que su consumo adicional no afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes club son los campos de golf, los cines y los estadios. Finalmente, están los bienes privados. Los bienes privados son opuestos a los bienes públicos. Se puede excluir a otros de su consumo. Y una vez consumidos no pueden ser usados por otros. Algunos ejemplos de bienes privados son gaseosas, automóviles y celulares. Para más, Bueno, ¿cómo es esa última clasificación? ¿Sí la tomaron o no? Entonces, según si Sí. son públicos o privados, ¿cómo son? O sea, público, el Bienes- campo de golf, se comparten. Sí, pero entonces están, una subclasificación allí serían bienes Bienes puros, públicos puros, bienes públicos bienes comunes, públicos puros, sí. comunes, ¿cuál es el otro? Bienes privados, El privado. Y privados. Pero había otra por ahí en esa clasificación. A ver, miremoslo otra vez. Están los bienes públicos club. pero su consumo es no rival, por lo que su consumo adicional no afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes club son los campos de golf, es públicos puros, su consumo es rival por lo que su uso es... Esto de los puros. Los bienes públicos comunes son un tipo de bien público cuyo consumo es no excluyente. Pero a diferencia de los bienes públicos puros, su consumo es rival por lo que su uso Entonces, puros, bienes públicos puros, bienes públicos comunes, bienes públicos club. excesivo afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes y servicios públicos comunes son las piscinas públicas, el agua y los parques públicos. Bienes club. O sea, se llaman bienes club, ni siquiera son públicos o privados, sino son bienes club. El consumo de los bienes club es excluible. Es decir, es posible evitar que otros lo consuman. Pero su consumo es no rival, por lo que su consumo adicional no afecta la disponibilidad del bien. Algunos ejemplos de bienes club son los campos de golf, los cines y los estadios. Finalmente, Que a propósito, ya no podemos ir a ninguno de los tres, ¿no? están los bienes privados. Los bienes privados son opuestos a los bienes públicos. Se puede excluir a otros de su consumo. Y una vez consumidos no pueden ser usados por otros. Algunos ejemplos de bienes privados son gaseosas, automóviles y celulares. Para
Ok, bueno, entonces esa es la clasificación así general de estos. Ahora, miremos la clasificación de los mercados en la economía. No fue una pregunta antepasada, qué pena. Señor, ¿no? Sino que en esos bienes privados dice que, bueno, los celulares y los automóviles, Sí. pero uno ve automóviles de segunda y celulares de segunda. Y lo otro, en ese contexto, ¿cómo se llevaría? Y lo otro es que también en los bienes complementarios también hablaban del vehículo. Ah, sí, lo que pasa es que Entonces, sí, en los bienes complementarios como tales es que tú no puedes dejar de utilizar, o sea, eh, cuando utilizas el automóvil automáticamente tienes que consumir gasolina, porque pues, bueno, ahí se podría, digamos, si el automóvil ya tiene, es eléctrico o híbrido, pues ya obviamente utilizaría no solamente gasolina, sino electricidad, pero entonces la electricidad obviamente sería el complemento que siempre vas a tener que utilizar y sería el complemento de ese tipo de vehículo. Lo mismo que el diésel. O sea, hay un combustible o una energía que se va a utilizar con ese producto, como ese vehículo como tal, y entonces siempre vas a tener que utilizarlo, porque si no, no se mueve el vehículo. Entonces, es por eso son bienes complementarios, siempre van a estar ligados el uno del otro. Y hay un consumo automático cada vez que los estás utilizando. Eh, y efectivamente, pues en el sector privado, pues están todos los mercados, digamos, el primario de los nuevos y está el mercado secundario que llaman, inclusive hay unos que realmente hablan es inclusive de un mercado terciario, que sería el mercado o lo que llaman las segundas, ¿no? Es decir, la reventa. Pero eso es, obviamente, es un mercado que es más del tipo, digamos, de los mercados latinoamericanos, donde todavía tiene valor o un alto valor, digamos, los productos eh, de segunda como tal, y se pueden reciclar y se pueden revender, se pueden reusar, obviamente. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, pues los vehículos pierden mucho su valor e inclusive se reciclan, es decir, se, se van al deshuesadero, que era la propuesta, por ejemplo, de los vehículos en Colombia, que existiera un deshuesadero para acabar con toda esa mano de vehículos que están allá y que también se renueve el parque automotor. Eso, digamos, en el mercado privado se da, pero el Estado es el que está regulando de tal manera este tipo de políticas. Y el Estado colombiano, pues obviamente, digamos, maneja este tema y maneja, pues, que se reutilicen los, digamos, en ciertos mercados, como el caso de los automóviles, pues se regule y se haya reventa, porque se pueden reutilizar. Aquí no tenemos esos deshuesaderos, no tenemos esas eh, digamos, máquinas que estén haciendo eso. La propuesta para Colombia es que sí, que llegue esas máquinas y el Estado le dé, obviamente, un valor y que los buses y que todos los camiones y todo esto también se reciclen. Aquí lo único que ha habido es unas autorizaciones para repotenciación de volquetas y eso y se repotencian. Y la chatarrización como tal, pues ha sido muy difícil que se dé realmente. Los incentivos, hay algo de incentivos en la chatarrización de los buses, eh, pero los incentivos económicos realmente no suplen muchas veces eh, para la compra de los nuevos productos, para la compra de los nuevos vehículos. Entonces, eso está por mejorarse. Más sin embargo, aquí hay ley de chatarrización. Aquí más de
más de 20 años creo que es, para volquetas, ya no pueden seguir 30 años, ya más de 30 años no pueden estar circulando, ya ni siquiera están autorizando las repotenciaciones, ¿no? Entonces, sí, esos mercados pues obviamente empiezan a regularse, empiezan a manejarse, pero son mercados privados de todas maneras, regulados por el Estado de acuerdo a las necesidades y a la cantidad de parque automotor y a las necesidades en general también de acuerdo a los vehículos importados, de acuerdo a cómo se mueve el mercado también de los diversos vehículos. Entonces, como esos son mercados regulados por el Estado, pues se dan este tipo de situaciones como la chatarrización, etcétera, etcétera. Sí respondí tu pregunta, Edwin. Sí, señor, gracias. Muy claro. Bueno. Ok, entonces esta. Bueno, arrancamos a ver entonces de los mercados, la clasificación de los mercados. ¿Qué es el mercado y los tipos de mercado en economía? En las ciencias económicas, el mercado es definido como uno de los diversos sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones sociales e infraestructura. Los mercados tienen una muy gran importancia en las ciencias económicas. Precisamente el mercado es la base precisamente de las transacciones y la interacción de compra y venta de productos y servicios. O sea, sin los mercados como tal, las famosas ferias antes, las plazas de mercado, obviamente, pues son la base del inicio de la economía. Entonces, el mercado es muy, muy importante. Y ahora hay cualquier cantidad de mercados. ¿Sí se acuerdan del video que arranca precisamente con esa explicación de los mercados, de la cantidad de mercados que hay y por eso las interacciones en los mercados, la compraventa, las transacciones son muy importantes en economía? Entonces dice, es definido como uno de los diversos sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones sociales e infraestructuras. Procedimientos, relaciones sociales e infraestructuras en la que los agentes Económicos participan en el intercambio de bienes y servicios. Entonces mire que está señalado allí agentes económicos y bienes y servicios. Los bienes y servicios ya vimos la clasificación económica rápida en el pasado video, pero también vimos la clasificación de los agentes económicos que participan en el intercambio de bienes y servicios y vimos ayer el flujo circular del ingreso también. Fíjense que ahí está. Estamos yendo paso a paso, miren. Entonces, ¿cuáles son los agentes económicos? A ver, ¿quién se acuerda? Agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? No tantos, por favor. ¿Quién se acuerda de los agentes económicos? ¿Cuáles son los agentes económicos? Andrea, hello, Edwin. Estoy pensándolo, es que estoy Kevin. entre algunas, pero Es no que lo estoy tengo ahí, segura. los agentes económicos. Sí. Se me olvida. Son, Como no, no sé, azar. Ya lo digo, profe, espérate ahí. como mercantilismo, capitalismo, ¿será, profe? No, esos son los sistemas. Sistemas económicos. ¿Cuáles son los agentes? A ver, agentes, pónganse por el tema de los sujetos en la ¿No economía. somos nosotros? Por ¿No eso, somos nosotros? ¿cómo nos llamamos nosotros? ¿Comprador y vendedor? No, ¿No? no, pues compradores y vendedores serían más bien oferentes y demandantes, pero hemos hablado de agentes en la economía, que son 4 agentes en la economía, básicamente 4. ¿Cuáles son esos agentes? Y los vimos en el flujo circular. Nosotros, ¿no? ¿Nosotros quiénes?
No, Pues los distribuidor. Las hogares, familias o los hogares, ¿cierto? Las empresas, economías domésticas es el primero. empresas, Las empresas, exacto, los segundos, actores o no me agentes acuerdo los otros. económicos. El tercero, ¿quién es el tercero? El Estado Mm, o el gobierno. Y el cuarto agente económico que tiene que ver con ustedes es los demás, el resto de los países, ¿no? El resto de los países del mundo para el comercio exterior. Esos son los cuatro agentes económicos. o sea, los hogares, las Hogares o empresas, familias o individuos. Pero se llaman normalmente las vale, familias o economías domésticas. Es el segundo es las empresas empresas, o economías productivas, ¿cierto? O el grupo empresarial, los grupos empresariales, la empresa, los productores. Entonces, los primeros son consumidores, los segundos empresas son los productores. Tercero, el Estado con el gobierno, con la nación respectiva, es el tercero, ¿cierto? El gobierno que llega por el lado político a dirigir sus dirigentes como gobierno, a dirigir el Estado, ¿cierto? Entonces, es el gobierno de turno el que está manejando las políticas del Estado, políticas económicas, políticas sociales, políticas fiscales, políticas productivas, comerciales. Entonces, todas las políticas que maneja el gobierno precisamente con base en los gobiernos que llegan, ¿cierto? De los dirigentes. Y el Estado tiene una gran función dependiendo del sistema económico, que era lo que estaba diciendo Kevin Andrés. Y el sistema económico, si es un sistema económico capitalista, pues tiene que ver con un Estado que no es un Estado del tipo Estado regulador o benefactor que llaman el Estado de bienestar, que lo que está buscando es el bien de la sociedad, el bien de los conciudadanos, pero con una mínima intervención, siendo regulador, siendo Estado, digamos, interventor. Interviene en los mercados cuando corresponde, interviene en los mercados cuando lo necesita, interviene en los mercados e interviene las instituciones que deben intervenir y andan súper vigilando, súper, obviamente, interviniendo cuando corresponde, pero no es un Estado totalitario al caso contrario del sistema económico de la planificación estatal, que esos son los estados, digamos, socialistas, en los cuales los sistemas socialistas, ¿cierto? Es el Estado el dueño de los medios de producción. En cambio, en el otro sistema capitalista, son los privados los dueños de los medios de producción. ¿Cuáles son los medios de producción? Medios de producción, a ver, ¿quién me dice? Los medios. Tierra, Ok, muy bien. Los medios o el factores. trabajo, Muy bien. Tierra, trabajo. capital, Capital, muy el bien. conocimiento empresarial. Eso, muy bien. Edwin, por fin. No, por fin me lo aprendí. Ese, muy bien. Entonces, en los sistemas que eso lo vimos ayer, antes de el viernes, los sistemas económicos, pues depende mucho de la participación del Estado. En el Estado, en la economía, el Estado que es totalitario, el que maneja toda la economía, el que maneja todas las empresas, pues es un Estado, obviamente, lo que llaman de la planificación central, es un Estado que maneja absolutamente toda la economía. Entonces, es la dueña de los medios de producción. En cambio, en el sistema capitalista, los privados son los dueños de los medios de producción.
¿Ok? Entonces, esas son las grandes diferencias, digamos, pero encontramos ahora, y eso lo decía al final del video, en los sistemas económicos, la mayoría de los sistemas económicos de los diferentes países, dada la situación, digamos, de cada país, realmente se han vuelto sistemas mixtos, es decir, tienen combinaciones de la intervención del Estado un poco más o menos, y también de la propiedad privada, o sea, en manos de privados o en manos del sector público. Está más combinado toda esa serie de factores, dependiendo del país, dependiendo del sistema político, porque a raíz de los sistemas económicos nacen precisamente los sistemas políticos de los países. Fíjense que son consecuencias casi que directas los sistemas políticos de los sistemas económicos. Ok, entonces fíjense lo interesante de eso. Listo, entonces aquí los agentes económicos, ¿cuáles son, Andrea? Los hogares, las empresas, el Estado y los demás países. Y los demás países, en el sector externo. Podríamos decir entonces, en términos de sectores, serían 3 actores fundamentales: sector privado, que tendrían a las familias y a las empresas; sector público, que tendría al Estado y el gobierno; y sector externo, que tendría a los demás hogares, familias, empresas, países del resto del mundo. Profe, ¿y los bancos ahí dónde entrarían? ¿Como en el Estado o ya sería otro agente? Los Privado, ¿no? bancos están regulando, En son el privado. parte del mercado, los bancos son parte de los 3 tipos de mercados. Está el mercado financiero, acuérdense que vimos el flujo circular del ingreso. Entonces, los bancos y el Banco Central como tal, que es el Banco de la República, funcionan en términos de ayudar o coadyuvar las funciones del Estado, el Banco Central, y las funciones del mercado. Entonces, los bancos, hay bancos públicos y privados, pero los bancos funcionan dentro del mercado financiero. Las familias y las empresas, acuérdense del flujo circular del ingreso, el flujo circular de la economía. Las familias y las empresas intercambian, ¿qué? En los factores de producción. Es decir, intercambian allí en los factores de producción el ¿Quiénes? mercado de factores de producción. Entonces, allí se intercambian. ¿Qué se intercambian? Las ¿Bienes? familias dan trabajo o mano de obra. Bienes y servicios. Capital, sí, pero ese de bienes y servicios es el otro mercado de bienes y servicios. Entonces, las familias tienen esa doble función del consumo de bienes y servicios que quienes producen en este momento en el sistema capitalista tradicional o en las economías de mercado, los producen las empresas privadas prácticamente, no las empresas del Estado. Como los créditos. ¿Qué? Como los créditos. No, los créditos ¿No? Perdón. los créditos son parte del sistema financiero, acuérdense. Vale, Son vale, parte del sistema financiero. La forma de hacer mover la economía es con la emisión de moneda y los créditos. Eso lo vimos en el video de cómo funciona la economía. Estamos hablando del flujo circular para que se vean los 3 mercados. Los 3 mercados que aparecen en el flujo circular de la economía, en todo el centro, acuérdense. Está primero el mercado de bienes y servicios. El del todo el medio es el mercado financiero. El de más abajo es el mercado de factores de producción. Y el de más abajo es el mercado internacional o el mercado de bienes y servicios y mercado financiero internacional con los demás países, de exportaciones e importaciones. Ese es el famoso, los 4 mercados que siempre hemos visto en el flujo circular del ingreso. ¿Ahora sí se acuerdan o no?
No, me preocupan. Andrea, ¿qué pasó? Andrea, Estoy un poco perdida, profe. me preocupas. Por eso, tienen que ver los videos. Kevin, Andrés, Sí, Andrea, vean los videos de ayer, del flujo circular del ingreso que vimos ayer. Kevin, ¿ya se acuerda del flujo circular del ingreso? Sí, profe, sí, yo ya me acordé. Entonces ahí están los 4 mercados en todo el centro, acuérdense. Están las familias, están aquí las empresas, están aquí arribita el Estado, después aquí el sector externo. Entonces véanse ese del flujo circular de ingreso porque ese también les da claridad sobre cómo se mueven los mercados, qué mercados interactúan y qué factores, o sea, qué mercados interactúan y qué agentes económicos están interactuando con esos mercados. ¿Ok? Bueno, Profe, una pregunta, qué pena. señor, no, cuénteme. En el tema de la salud, ejemplo, Sí, hospitales, se sí. necesitan medicamentos, pero esos medicamentos, póngale, no POS, vitales no disponibles para el tema de UCI, un gas. En este caso, la gente, ¿quiénes serían los agentes económicos? Bueno, entra uno, eh, alguien que no trabaja, si ven, y alguien que es contribuyente, Sanitas, ejemplo. Sí. En caso hipotético, entonces entra alguien de Ciudad Bolívar, por si ven, ejemplo, entra alguien de por ahí mismo que trabaje de Ciudad Bolívar, pero entre a su EPS Sanitas. Ajá. En este caso, en el tema de salud, en el tema de la distribución, el agente económico que operaría sería el público, o sea, El y el Estado. privado, o sea, el que pagaría Es que ahí hay dos regímenes, ¿no? el Entonces, Estado. el régimen natural o sea, Sí, del subsidiado es el Estado. Pero el otro es el régimen contributivo que ya son los particulares, es decir, las familias las que pagan eso. Obviamente también lo regula el la Estado. familia o el privado. ¿Sí? Por eso el privado a través de las familias con las empresas que pagan digamos, cuando laboran, ¿cierto? Pagan el seguro, la seguridad social, digamos, y pagan el aporte a la EPS, ¿cierto? Ese es el régimen contributivo. Sí, Entonces, allí sí, entran públicos y privados, pero obviamente el CISBEN es netamente subsidiado, es decir, totalmente público. público, sí, el Estado. Ok, ok. Ok. Es que yo me he dado cuenta que hay como unas rutas, pero en el momento del no POS, en el tema de, hay unos medicamentos que no cubre el régimen público. Ah, ok. Sino que se van, ahí nos encierran a todos. En ese sentido, es como viendo la cadena del tema del comercio, sino que Sí. ya el gobierno entra como a cubrir los medicamentos que no son de libre circulación, o sea, que no están en el país, que se necesita ya entonces, en ese sentido, eh, es como en ese punto, ahí el agente económico vendría siendo el público, ¿cierto? Vendría siendo el Estado que debe ser efectivamente que debe suplir digamos, lo que tú estás planteando sería que suplen el tema de los medicamentos al régimen contributivo cuando y de acuerdo a la ley, digamos, yo creo que ese debe ser un tema de ley. Entonces, eh, por el tema, digamos, de, de la necesidad inminente y de que tienen que ser importados, etcétera, etcétera, entonces interviene el Estado para que eso se dé. Pero Claro. muchas veces es todo lo contrario, que le toca a uno comprar con las EPS, por ejemplo, así esté Sí, subsidiado, así uno haya pagado y todas las cosas, es más las muchas veces el trámite para que funcione y le entreguen a uno la droga y el valor de la droga que prefiere uno
comprarla directamente, ¿cierto? Claro. Sale más Sí, barato, más pero rápido. en este caso, yo lo que he visto es que las GPS lo que hacen es comprarle a un importador y después le pasan la cuenta de cobro al Estado y se maneja por un aplicativo y que mi Prezi, algo así es, que Sí, manejan sí. el tema de los medicamentos. Es un tema que quería ahondar por ahí, pero ahorita usted hablando, uf, me prendió el bombillo. Simplemente que quería ver cómo funciona ese lado. Bueno, profe, gracias. Ok, bueno, vale. Listo. Pero vea interesante, ahí va uno encontrando precisamente cuáles son los canales y por qué pasan lo que pasa, ¿no? Ahí va entendiendo uno cómo son los intríngulis del asunto. Es cierto. Ok, bueno, sigamos entonces aquí. Entonces, y los bienes y servicios ya, pues ya lo vimos en el anterior video, ¿no? Pero bueno, sigamos. Los económicos participan en el intercambio de bienes y servicios. El mercado establece los precios de los bienes y servicios de las... Entonces, fíjense lo interesante, los mercados establecen los precios de los bienes y servicios de las economías. Entonces, tanto en el mercado de bienes y servicios, pues es el mercado de oferta y demanda. En el mercado financiero hay cosas que regula básicamente el principal banco, el banco central de las economías de cada uno de los países lo regula normalmente, entonces regula las tasas de interés, regula la tasa de crédito, regula la tasa interbancaria, regula obviamente y hace todo lo necesario para implementar las políticas fiscales y las, no fiscales, perdón, las políticas monetarias. El Banco Central lo que hace es las políticas monetarias. El gobierno utiliza precisamente sí las otras tipos de mecanismos como son las políticas fiscales. Entonces, establece por eso las famosas reformas tributarias cada X años que los gobiernos vienen y hacen, porque necesitan ver cómo recaudar más impuestos, recaudar más dinero para la nación, para el gobierno, para poder ejecutar. Ejecutar, obviamente, estilo el tema ejecutivo del presidente y todos los ministros y todos los ministerios Y los programas sociales. y los programas sociales y todo esto para... Entonces, allí encuentra uno que estos bienes y servicios, los precios de los bienes y servicios de las economías, los establece el mercado, los mercados, los diferentes mercados. economías. Además, son el principal elemento o componente económico estudiado por los economistas. En estos se estudian las fallas de mercado, mercados internacionales, entorno macroeconómico, políticas públicas, regulaciones, etc. ¿Cuáles son los tipos de mercados? Tipos de mercados según su importancia económica. Entonces, aquí también vienen unas subclasificaciones. Entonces, según su importancia económica, a ver cómo se clasifican. Mercado financiero o de capitales. El término hace referencia a los mercados en donde se captan, se prestan y se toman los recursos financieros, lo que incluye a bancos y aseguradoras. Entonces, es el famoso mercado financiero, ¿no? Bancos, aseguradoras, cooperativas, todas estas entidades, digamos, que prestan o captan dinero y que también forman parte de ese sistema financiero, las fiducias, las aseguradoras y algunos entes también, digamos, del orden de garantías, por ejemplo, el Fondo Nacional de Garantías. Ay, ¿y eso qué pasó, Edwin? ¿Tenemos gripa o qué? No, esto no es porque tengo la ventana abierta. Bueno, no me preocupa lo del COVID, Edwin. No. Esto es tema porque estoy pegadito aquí a la ventanita, entonces. Ah, bueno. No, ese es un estornudo normal. Sí, muy duro. Tengo buenos pulmones. O sea, no tiene problema de COVID, afortunadamente. No, señor, gracias a Dios, sí. Gracias. Bueno, entonces estaba contándoles de los mercados financieros y este es el que incluye precisamente el mercado de capitales y también entonces la bolsa de valores.
La bolsa de valores, en el caso, por ejemplo, de Colombia, la bolsa de valores de Colombia que unió las tres bolsas, ¿cierto? Las tres principales, que era la de Bogotá, la de Cali y la de Medellín, quedó una sola, era la bolsa, ahora es la bolsa de valores de Colombia, la BBC. Y la BBC, pues obviamente regula los mercados de acciones y de bonos y de lo que llaman los del mercado de capitales, ¿cierto? Especulativos, en ese caso, sobre todo el mercado accionario, el mercado, digamos, de las empresas públicas como tal, o sea, volver el sistema crediticio de compra-venta de acciones y bonos de las diferentes empresas públicas y o privadas que tienen participación en el mercado accionario colombiano. Son mercados accionarios tradicionales. También están, ahí hay el mercado de futuros también, es decir, la bolsa de valores maneja mercados de futuros, o mercados a futuro, de cómo se transan las acciones, también los famosos mercados de derivados, es decir, productos, ¿cierto? Asociados a las acciones y creados, digamos, en la bolsa de valores. Son productos derivados también que tienen todas las bolsas y manejan este tipo de nuevos papeles que lanzan al mercado para captar recursos, para comprar y vender acciones y recursos. Algunos ejemplos son la compra de seguros de vida, divisas, acciones, bonos del Estado, etc. Mercado laboral. En el mercado laboral las familias venden servicios laborales por un salario que es comprado por las empresas. Algunos ejemplos son profesores, médicos, policías, abogados, etc. Mercado de bienes y servicios. El mercado de bienes y servicios es el más conocido y es en el que muchos piensan al intentar definir qué es el mercado. En este las empresas ofrecen productos y servicios a las familias, el Estado y otras empresas. Algunos ejemplos son supermercados, peluquerías, ferreterías, restaurantes, entre otros. Las personas pueden participar de los tres tipos de mercado actuando a la vez como empresa o familia. Pueden vender bienes, contratar trabajo e invertir su capital, al mismo tiempo que compran otros bienes, venden su trabajo y piden préstamos. Tipos de mercado según la competencia. Entonces ahora, según la competencia, esos son los famosos mercados precisamente de uno o varios vendedores y uno o varios compradores. Entonces, de acuerdo a la competencia, también de uno o varios competidores en los diferentes mercados. Si no tiene competencia y es uno solo, pues entonces el famoso monopolio. Si son pocos los compradores, los vendedores y muchos los compradores, entonces sería un mercado oligopólico, ¿no? Los famosos monopolio, oligopolio, monopsonio. Entonces ahí vienen estos tipos de mercados según la competencia. Mercados también son clasificados de acuerdo a la competencia que hay en la oferta y en la demanda, si hay muchos o pocos vendedores y compradores. De acuerdo al modelo de mercado resultan precios altos o bajos, pérdidas de utilidad, restricciones a los precios, beneficios empresariales máximos, variedad de productos, estrategias de mercado, etc. Mercado de competencia perfecta. En este caso hay muchos compradores y vendedores, todos comprando y vendiendo el mismo bien o servicio. Todos los vendedores se ven obligados a vender al mismo precio, ya que si cobran más perderían ventas ante sus competidores. Las empresas son precio aceptantes, es decir, no pueden influir en el precio del mercado. El mercado financiero es el que más se asemeja a la competencia perfecta. Monopolio. En
En este tipo de mercado, una única empresa controla toda la oferta, mientras que hay muchos compradores. No hay competencia para la empresa oferente, monopolista, por lo que puede fijar el precio del mercado buscando maximizar sus ganancias. Los consumidores en este tipo de mercado están en clara desventaja, pues deben acomodarse a los precios, cantidad y calidad que ofrece el monopolio. Algunos ejemplos son empresas públicas de servicios públicos y empresas de transporte como metros. Monopolio. Contrario al monopolio. En este mercado hay muchos vendedores, pero solo un comprador en control de la demanda, que determina los precios de mercado. Profe, perdón, ¿cómo se llama ese? Monopsonio, que es todo lo contrario. Vale. Es muchos compradores, muchos vendedores y un solo comprador. Es lo contrario de monopolio. Este es monopsonio. Entonces el monopolio es un solo vendedor, ¿cierto? Muchos compradores. Y el monopsonio es todo lo contrario. Un solo comprador y muchos vendedores. Entonces ahí tradicionalmente en las dos normalmente está el Estado muchas veces, ¿no? Dependiendo del producto o servicio que se esté comprando o vendiendo. Entonces puede estar el Estado, pero también puede haber el sector privado que ha logrado establecer y el mercado se volvió monopólico, por ejemplo, dependiendo del producto o servicio. Tradicionalmente, antes el Estado era el Estado monopolio, ¿no? Que tenía todas las empresas en el Estado y proveía de todos los servicios. En el caso, por ejemplo, tradicionalmente era la proveedora de la energía, era la proveedora de los servicios públicos como tal, era el Estado. Entonces era el agua, luz, teléfono, todo era el Estado. A raíz de todo este tema, la privatización, pues obviamente su nombre lo indica, ha pasado de las manos a manos, digamos, las empresas que estaban en manos del Estado han pasado a través de su venta a manos del sector privado. Por eso muchas personas critican mucho el tema de la privatización, otras dicen que es más eficiente, que se han vuelto más eficientes y hay energía y hay todas estas cosas y no dependen de los temas burocráticos. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, pues por eso les digo que eso depende de cada país, cada situación. Fíjense que los monopolios en Venezuela han generado cualquier cantidad de problemas en este momento. PDVSA, por ejemplo, tiene muchísimos problemas, pero porque se robaron PDVSA. Pero antes PDVSA era muy eficiente, era una muy buena empresa, era también estatal, obviamente es como decir la Ecopetrol de acá, pero a raíz de que totalmente está estatizada, es decir, solo por el Estado, manejado por el Estado, y se robaron esa empresa, pues hay varias plantas que no están funcionando, pues porque no producen varias refinerías que no están produciendo y prefieren exportar el petróleo e importarlo de China y de los socios comerciales de Rusia. Son cosas paradójicas, ¿no? Bueno, pero es el caso de Venezuela. Por eso es que hacen largas colas ahora para conseguir, para poder tanquear en Venezuela. Hay unas paradojas en Venezuela, pero brutales. Siendo que era el petróleo y la gasolina más barata producida en Latinoamérica, obviamente, y por eso había un contrabando muy fuerte, ¿cierto? De gasolina muy barata que salía de Venezuela para Colombia en una época. Ahora se ha visto al revés, inclusive que se ha llevado gasolina de Cúcuta para allá. Una paradoja total. Pero eso es a raíz de ¿qué? Del manejo político tan desastroso que ha tenido desafortunadamente ese país. Pero bueno, ya sigamos con este tema de los mercados.
Las comercializadoras de bananos que compran toda la producción a los productores agrícolas de un país o región. Competencia monopolística. En esta clase de mercado, cada empresa produce un producto ligeramente distinto de los otros, pero sustituibles por los de otros productores. Los oferentes tienen su propio monopolio gracias a su marca, pero los ofrecen un mercado donde hay productos similares. Por ejemplo, Apple, quien ofrece el iPhone y es el único que lo produce, es un monopolio del mercado de iPhone, pero este es ofrecido en un mercado de celulares en donde tiene que competir con otras empresas. En los mercados de grandes marcas hay competencia monopolística, por ejemplo los teléfonos inteligentes, autos, ropa, computadoras, televisores, entre otros. Finalmente, existe un tipo de mercado no muy conocido pero muy extendido en muchos lugares del mundo. Mercados negros. El mercado negro o economía sumergida es un tipo de mercado en el que los bienes o servicios se comercializan ilegalmente. Debido a la naturaleza de las transacciones de esto, el mercado es forzado a operar fuera de la economía formal. Los motivos más comunes para operar en los mercados negros son el contrabando, impuestos, controles a los precios y restricciones de cantidad y calidad. Algunos ejemplos de mercados negros son drogas ilegales, explotación sexual, trabajo forzado, armas y animales exóticos. Aquí en Colombia tenemos todos, desafortunadamente. Drogas ilegales, cocaína, bueno, ya no marihuana porque se volvió, fue un negocio legal. Explotación sexual, sí, hasta ahí inclusive mafias de toda esa vaina. Trabajo forzado, igualmente. Armas también, sobre todo para los temas de las bandas criminales, las BACRIM y las guerrillas y antes los paramilitares, todo eso era armas ilegales, o sea, venta de armas ilegales. Y animales exóticos, para peor, aquí también tenemos eso. Es increíble, pues. Los famosos mercados negros. Y otros cuantos más que tenemos por ahí. Bueno, aquí ya pueden bajar esta información. Este es el mapa de clasificación de los bienes. Mire, este mapa me parece clave. Clasificación de los bienes, bienes libres, bienes económicos, famosos bienes de la naturaleza. Ahí están las especificaciones y están las clasificaciones de acuerdo a si son los tipos de necesidades básicas o secundarias y según, parecido a lo que habíamos visto en el video, están según su escasez o abundancia, según su función en la naturaleza, según su ingreso o su dificultad de renuncia a ellos, según su función, ¿cierto? O su grado de elaboración o determinación. Entonces están otras clasificaciones. Según la relación que tienen entre ellos, están bienes complementarios sustitutos, ya los habíamos visto. Según su procedencia y uso o ámbito de uso, bienes públicos y privados. Ahí están las clasificaciones en general de los que vimos ahorita en el video. Y tenemos otra clasificación acá de los bienes económicos, en bienes económicos y libres en general, ¿cierto? Y hay otra serie de subclasificaciones acá también. Para que lo miren, lo analicen, bajen esta información. Aquí está esto ya súper resumido. Ok, bueno. Tenemos esas clasificaciones de los bienes. Ojo, porque para eso es parte de las preguntas del examen. Y también tenemos la clasificación de los mercados. Aquí está. Entonces, tenemos tipos de mercados según Philip Kotler. De acuerdo a la economía moderna, tenemos estos 6 tipos de mercados. Según el tipo de productos, según el tipo de recursos, según los grupos de clientes o no clientes, según la competencia establecida, aquí está lo que acabamos de hablar, según el tema geográfico, según el tipo de cliente, cada mercado tiene su subclasificación. Y en la competencia establecida, tenemos la competencia perfecta, la monopolista, la competencia imperfecta o competencia monopolística, oligopolio, y monopsonio, que se divide en duopsonio, oligopsonio y competencia monopsonista.
Esta es la clasificación y allí están todos. Mire la clasificación, allí están. Entonces, de acuerdo al número de demandantes y de acuerdo al número de oferentes. Si hay un oferente y hay un solo demandante, se llama monopolio bilateral. Si hay pocos demandantes y un solo oferente, se llama monopolio parcial. Pero si hay muchos demandantes, que es el caso tradicional, y hay un solo oferente, pues es el monopolio tradicional, normal, el monopolio total. Es este. Y así está esta clasificación. Bueno. Acá tenemos otra clasificación más grande, ¿cierto? De los, aquí está, de los mercados. Y entonces está muy parecida a la de arriba, pero más detallada. Según el área geográfico se clasifican en 5. Según la legislación se clasifican en 2. Según la cantidad de información en 2. Según las características de la mercancía en 2. Según el poder de los agentes en 2. Según la diferenciación en producto en 2. Homogéneo y heterogéneo. Según la importancia en la economía en 3, 1, 2 o 3. Aquí está, según la importancia de la economía en 3, o sea, financiero de capitales, laboral, bienes y o servicios. Según las características de los compradores en 2, en bienes de consumo, en bienes industriales o institucionales. Según la naturaleza de los productos en 5, entonces productos agropecuarios y del mar, materias primas, productos técnicos industriales, productos manufacturados o servicios, que a su vez tienen que ver con los bienes perecederos, bienes duraderos, bienes industriales o los servicios. Y hay otros tipos de mercado, mercados de ocasión, mercados exterior o del interior, mercados negros, mercados potenciales, mercados de centrales mayoristas, mercado de futuros, mercado de tránsitos, ya sea de origen agrario, ganaderos o pesqueros, ¿cierto? Bueno, y allí están las diferentes subclasificaciones de cada uno. Listo, esto lo pueden bajar y lo deben tener en su cuaderno. Esto es tanto mercados, la clasificación de los mercados como la clasificación de los bienes. Aquí están los mapas. ¿Listos? Sí, señor. Y están los dos videos. ¿Alguna pregunta? Todo quedó súper claro, súper chévere. Pues ninguna para mí. Bueno, Bien, profe. todo bien, como dice el pibe, ¿o qué? Kevin, ¿qué dice? Kevin, me preocupa Kevin. ¿Qué pasa, Kevin? No, profe, bien, todo muy bien. Todo bien, como dice el pibe. Bueno, listo. Bueno, muchachos, nos vemos. Chao, Kevin. Chao, Andrea. Chao, Edwin. Chao, profe. Buenas Sí, noches. señor, que Bajen descanse. Buenas toda. noches. Buenas noches, Descanse. gracias. Que descansen. Bajen toda la información. Ahí están los mapas. Bajen esos mapas. Bueno. Vale, profe. Bueno. Listo. Vale, chao.